Ella lo ignoró en el ascensor, pensando que era cualquiera, sin saber que él era el millonario que terminaría contratándola. El despertador sonó a las 6 a.m. en el pequeño departamento de la colonia Roma Norte, pero Sofía Mendoza ya llevaba 20 minutos despierta, contemplando las grietas del techo que no podía permitirse arreglar. El ruido del tráfico matutino se colaba por la ventana mal sellada, mezclándose con el aroma del café que su vecina doña Carmen preparaba religiosamente cada mañana. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de los últimos 8 meses de desempleo en sus hombros. Su título de arquitecta de la Universidad Nacional Autónoma de México colgaba en la pared, enmarcado con orgullo, pero últimamente solo le recordaba lo difícil que era conseguir trabajo en una ciudad donde las conexiones valían más que el talento. Hoy es el día, se dijo mientras se dirigía al diminuto baño. Grupo Empresarial Vega. Esta es mi oportunidad. Había investigado obsesivamente sobre la empresa durante semanas. Fundada hace 30 años por Ernesto Vega, se había convertido en una de las constructoras más importantes de México, responsable de algunos de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la capital. Trabajar ahí no solo significaba un salario decente, sino la posibilidad de trabajar en proyectos que realmente importaran. Mientras se duchaba con agua tibia, el calentador funcionaba cuando quería, repasó mentalmente las respuestas que había preparado para la entrevista. Tenía que ser perfecta. Las cuentas se acumulaban en la mesa de la cocina como recordatorios silenciosos de su realidad. El recibo de la luz con segunda notificación, el estado de cuenta de su tarjeta de crédito que ya no se atrevía a abrir, y la nota de su casera recordándole que el plazo para el pago del mes se vencía en una semana. Eligió cuidadosamente su mejor traje sastre azul marino, el mismo que había usado en incontables entrevistas anteriores. Estaba impecable gracias a sus cuidados constantes, aunque ya mostraba signos sutiles de desgaste en las costuras. Sus zapatos negros de tacón medio brillaban después del lustrado nocturno de anoche. No podía permitirse lucir desesperada, aunque por dentro se sintiera exactamente así. El trayecto en metro desde Insurgentes hasta Santa Fe le tomó casi 1 hora. Durante el viaje, observó a los demás pasajeros. Ejecutivos con trajes caros revisando sus teléfonos, estudiantes con mochilas gastadas, trabajadores domésticos que se dirigían a las zonas residenciales exclusivas. Cada uno parecía tener un propósito claro, un lugar al que pertenecían. Ella solo tenía esperanza y una carpeta con su portafolio. Santa Fe la impresionó como siempre. Los rascacielos de cristal se alzaban contra el cielo gris de noviembre, creando un paisaje urbano que contrastaba dramáticamente con los barrios populares que había dejado atrás. Aquí, todo parecía posible. Aquí, las decisiones que cambiaban vidas se tomaban en oficinas con vista panorámica. El edificio de Grupo Empresarial Vega era imposible de ignorar, 30 pisos de acero y vidrio que reflejaban las nubes matutinas. En el lobby de mármol negro, una fuente moderna creaba un murmullo relajante, mientras empleados elegantemente vestidos cruzaban con paso decidido. Sofía sintió que destacaba por todas las razones equivocadas. «Buenos días. Vengo a una entrevista con el Departamento de Recursos Humanos», le dijo a la recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional perfecta. ¿Su nombre? Sofía Mendoza, con la licenciada Herrera a las 9:30. La recepcionista revisó su computadora. «Perfecto. Piso 28. Los ascensores están a su derecha». Mientras esperaba el ascensor, Sofía revisó una vez más los planos que había preparado como muestra de su trabajo. Eran proyectos personales, diseños de vivienda social que había desarrollado durante sus meses de desempleo. Sabía que no era exactamente lo que Grupo Vega construía, pero demostraban su creatividad y compromiso social. Las puertas del ascensor se abrieron revelando un espacio elegante, con espejos y una suave música instrumental. Presionó el botón del piso 28 y cerró los ojos un momento, tratando de calmar sus nervios. Todo dependía de los próximos 30 minutos. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave siseo y Sofía aprovechó la soledad momentánea para hacer una última verificación en el espejo. Labial intacto, cabello perfectamente recogido en un chongo elegante, postura erguida.
Respiró profundamente, inhalando el aroma a limpiador de pisos y el casi imperceptible perfume que alguien había dejado en el aire. El ascensor se detuvo en el piso 12. Un hombre joven entró con paso relajado, completamente diferente al ambiente formal del edificio. Vestía jeans oscuros, una playera gris de algodón y tenis blancos que habían visto mejores días. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado, como si hubiera venido corriendo, y llevaba una mochila de cuero gastada colgada al hombro. Definitivamente no parecía ejecutivo. «Buenos días», dijo con una sonrisa genuina mientras presionaba el botón del piso 30. Sofía apenas murmuró un saludo, manteniendo la vista fija en los números que cambiaban lentamente en el display. Tenía exactamente 12 minutos para llegar, presentarse apropiadamente y causar la mejor primera impresión de su vida. No tenía tiempo para conversaciones casuales con empleados de mantenimiento o sistemas. ¿Primera vez en el edificio?, intentó de nuevo el hombre, notando la tensión visible en los hombros de Sofía. Ella asintió brevemente sin voltear a verlo. En su mente repasaba obsesivamente las preguntas que posiblemente le harían. ¿Por qué quiere trabajar en Grupo Vega? ¿Cuáles considera que son sus fortalezas? ¿Dónde se ve en 5 años? Cada respuesta tenía que ser perfecta. Es impresionante, ¿verdad? La vista desde los pisos altos es increíble. En días despejados se puede ver hasta el Ajusco, continuó él, aparentemente ajeno a la falta de interés de su acompañante. Sofía consultó su reloj discretamente. 8 minutos. El ascensor parecía moverse a la velocidad de una tortuga, deteniéndose en cada piso para recoger más pasajeros. Una mujer con un traje impecable y maletín de diseñador, un hombre mayor con corbata dorada, 2 ejecutivos jóvenes discutiendo números de ventas en voz baja. ¿Arquitecta?, preguntó el hombre de jeans, habiendo notado los planos que Sofía llevaba bajo el brazo. Esta vez, ella lo miró directamente, con una expresión que claramente decía: «Déjame en paz». «Disculpe, pero tengo una entrevista muy importante y necesito concentrarme». Lejos de ofenderse, él sonrió más ampliamente. «Ah, perfecto. Seguramente con Marta Herrera en Recursos Humanos. Es excelente en su trabajo, muy directa pero justa. Te va a ir bien». Sofía frunció el ceño. ¿Cómo sabía él con quién tenía la entrevista? Tal vez trabajaba en el mismo piso, quizás en archivo o mensajería. O tal vez era de esas personas que se creían importantes por trabajar en un edificio corporativo, sin importar que fuera limpiando baños. «Gracias», respondió secamente, volviendo su atención a los números del display. El silencio se extendió por algunos pisos más. Sofía podía sentir que el hombre la observaba ocasionalmente, pero mantenía su postura rígida y profesional. No podía permitirse distracciones, no hoy. Demasiado dependía de esta oportunidad. Cuando el ascensor finalmente llegó al piso 28, Sofía salió rápidamente sin despedirse. Detrás de ella, escuchó que el hombre decía: «Buena suerte, nos vemos luego». Seguramente no, pensó mientras caminaba por el elegante pasillo hacia la recepción de Recursos Humanos. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la empresa: torres residenciales en Polanco, centros comerciales en Interlomas, desarrollos industriales en el Estado de México. Algún día, esperaba, sus diseños también estarían ahí. La recepcionista del piso 28, una mujer joven con una sonrisa radiante, la recibió calurosamente. «Sofía Mendoza, la licenciada Herrera la está esperando. Primera puerta a la izquierda». Marta Herrera resultó ser una mujer de unos 40 años, elegante y directa, exactamente como había predicho el extraño del ascensor. Su oficina era espaciosa pero no ostentosa, con una vista parcial de la ciudad y diplomas colgados estratégicamente en las paredes. «Siéntese, por favor», dijo Marta, señalando una silla frente a su escritorio. «He revisado su currículum y me parece muy interesante. Cuénteme, ¿qué la motiva a trabajar en Grupo Empresarial Vega?». Sofía respiró hondo y comenzó la presentación que había ensayado cientos de veces, sin saber que 3 pisos más arriba, el hombre del ascensor estaba revisando su expediente con una sonrisa curiosa en los labios. La entrevista había comenzado mejor de lo que Sofía esperaba. Marta Herrera resultó ser una entrevistadora perspicaz pero amable, haciendo preguntas
que realmente exploraban su experiencia y visión arquitectónica en lugar de las típicas preguntas genéricas que había enfrentado en otros lugares. Sus proyectos de vivienda social son impresionantes, comentó Marta, hojeando el portafolio de Sofía. No es exactamente nuestro mercado principal, pero muestra una sensibilidad social que valoramos, especialmente este diseño para Iztapalapa. ¿Puede explicarme su enfoque? Sofía se sintió más relajada mientras explicaba su filosofía: crear espacios dignos y funcionales, sin importar el presupuesto limitado. Había pasado semanas perfeccionando esos diseños, imaginando familias reales viviendo en esos espacios, niños jugando en los patios comunitarios que había diseñado. Creo firmemente que la arquitectura de calidad no debe ser un privilegio exclusivo de las clases altas, explicó, sintiendo crecer su confianza. Un buen diseño puede transformar comunidades enteras. Marta asintió, tomando notas. Exactamente el tipo de pensamiento que buscamos. Como sabe, Grupo Vega no solo construye desarrollos de lujo, también tenemos división de vivienda de interés social y proyectos gubernamentales. La conversación fluyó durante 40 minutos. Sofía habló sobre su experiencia en AutoCAD, SketchUp y BIM, sus conocimientos de normativas mexicanas de construcción y su capacidad para trabajar bajo presión. Todo parecía ir perfectamente. Bueno, Sofía, dijo Marta finalmente, tengo que ser honesta. Su perfil nos interesa mucho, pero hay un paso más en nuestro proceso de selección. Todos los candidatos a posiciones de arquitectura deben pasar una entrevista final con nuestro director general. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿El director general? Sí, el licenciado Diego Vega. Es muy involucrado en las decisiones de contratación, especialmente para el Departamento de Arquitectura. Es arquitecto también, egresado del Tecnológico de Monterrey. Marta consultó su agenda en la computadora. ¿Podría quedarse una hora más? Él está libre ahora y prefiere hacer estas entrevistas cuando aún tiene fresco el perfil del candidato. Por supuesto, respondió Sofía, aunque sintió que los nervios regresaban con fuerza. Había investigado sobre Ernesto Vega, el fundador, pero sabía poco sobre su hijo Diego, más allá de que había asumido la dirección general hace 2 años, después de estudiar en el extranjero. Perfecto. Vamos al piso 30. Su oficina está allá. Mientras subían en el ascensor, el mismo donde había ocurrido el encuentro matutino, Marta le dio algunos consejos finales. Diego es muy accesible y directo. No se deje intimidar por su juventud. Tiene una visión muy clara para la empresa. Le gusta conocer realmente a las personas con las que va a trabajar. El piso 30 era notablemente diferente, más silencioso, con pasillos más amplios y una decoración más sofisticada. Las vistas de la ciudad eran espectaculares desde estas alturas. Marta la guió hasta una antesala elegante, donde una secretaria le sonrió profesionalmente. «El licenciado Vega la está esperando», dijo la secretaria. «Puede pasar directamente». Marta se despidió con un apretón de manos alentador. «Mucha suerte. Espero verla pronto como parte del equipo». Sofía respiró profundo y tocó la puerta de madera oscura. «Adelante». Se escuchó una voz familiar desde el interior. Cuando abrió la puerta, el mundo de Sofía se detuvo por completo. Detrás del escritorio ejecutivo más grande que Sofía había visto en su vida, sentado en una silla de cuero negro y con una sonrisa que mezclaba diversión y satisfacción, estaba el hombre del ascensor, el mismo que había intentado hacer conversación casual, el mismo al que había tratado con frialdad y desdén. Diego Vega, director general de Grupo Empresarial Vega, la observaba con ojos brillantes de entretenimiento. El tiempo se suspendió mientras Sofía procesaba la magnitud de su error. Su mente se quedó completamente en blanco, todas las respuestas cuidadosamente preparadas, evaporándose como humo. Sintió que la sangre abandonaba su rostro y luego regresaba de golpe, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. «Por favor, siéntese», dijo Diego, señalando las elegantes sillas frente a su escritorio. Ya no llevaba la ropa casual. Ahora vestía una camisa blanca impecable y pantalones de vestir grises. Solo los tenis blancos permanecían, como una pista que ella había sido demasiado ciega para interpretar. Yo, comenzó Sofía, pero las palabras se negaron a formar oraciones coherentes. «¿Sorprendida?», preguntó Diego,
claramente disfrutando la situación. Debo admitir que pocas veces alguien me ha dado tan claramente a entender que no tenía tiempo para conversaciones triviales. Sofía logró llegar a la silla y sentarse, aunque sentía las piernas como gelatina. Licenciado Vega, yo no sabía, quiero decir, no tenía idea de que usted era el CEO de la empresa donde tenía su entrevista más importante, completó él. Sí, me di cuenta. La oficina era impresionante. Ventanales del piso al techo con vista panorámica de la Ciudad de México, una biblioteca llena de libros de arquitectura e ingeniería, maquetas de proyectos distribuidas estratégicamente, y en las paredes, títulos universitarios que incluían una maestría de Harvard y otra del MIT. Mire, señorita Mendoza, continuó Diego, adoptando un tono más serio pero manteniendo esa chispa divertida en los ojos. Entiendo perfectamente que estuviera nerviosa y concentrada en su entrevista. De hecho, fue refrescante. ¿Refrescante?, repitió Sofía confundida. ¿Sabe cuánta gente me reconoce en este edificio? ¿Cuántas personas cambian completamente su comportamiento en cuanto saben quién soy? Diego se reclinó en su silla. Usted me trató exactamente igual que trataría a cualquier empleado molesto. Eso dice mucho sobre su carácter. Sofía no sabía si eso era bueno o malo para sus posibilidades de conseguir el trabajo. Licenciado, quiero disculparme sinceramente. Fue muy grosero de mi parte y... No se disculpe, la interrumpió Diego, levantando una mano. Marta me habló maravillas de usted y he revisado su portafolio. Señaló los planos que ahora estaban extendidos sobre su escritorio. Sus diseños son exactamente lo que necesitamos para nuestro nuevo proyecto de vivienda social en Ecatepec. El corazón de Sofía comenzó a latir con esperanza renovada, pero también con confusión total. ¿En serio? Completamente en serio. Tenemos un contrato gubernamental para construir 1.200 viviendas de interés social y necesitamos un arquitecto que entienda que construir para familias de bajos recursos no significa construir mal. Diego se inclinó hacia adelante. Sus diseños muestran exactamente esa comprensión. Sofía sintió que podría llorar de alivio y mortificación al mismo tiempo. No sé qué decir. Diga que acepta el trabajo, respondió Diego con una sonrisa genuina. El salario inicial es de 45,000 pesos mensuales, con prestaciones completas y oportunidad de crecimiento. Empezaría el lunes próximo. ¿Me está ofreciendo el trabajo?, preguntó Sofía, aún sin poder creer lo que escuchaba. Se lo estoy ofreciendo. A pesar de haber sido terriblemente grosera conmigo en el ascensor, bromeó Diego, y por primera vez desde que entró a la oficina, Sofía logró sonreír. Acepto, dijo rápidamente, antes de que él pudiera cambiar de opinión. Y prometo que a partir de ahora seré más amable con todos los empleados de la empresa, sin importar cómo vayan vestidos. Diego soltó una carcajada genuina. Me parece perfecto. Bienvenida a Grupo Empresarial Vega, arquitecta Mendoza. Mientras estrechaban las manos, ninguno de los dos podía imaginar que este encuentro casual en un ascensor sería el inicio de algo mucho más complicado y significativo que una simple relación laboral. El lunes llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Se despertó a las 5:30 a.m., 2 horas antes de lo necesario, con una mezcla de emoción y nervios que no la había dejado dormir bien durante todo el fin de semana. Había gastado parte de su último dinero en comprar una blusa nueva y mandar a la tintorería su traje azul marino, decidida a causar una mejor primera impresión como empleada que la que había causado como candidata. El departamento se sentía diferente esa mañana. Las mismas grietas en el techo seguían ahí, pero ya no las veía como símbolos de fracaso, sino como recordatorios de cuán lejos había llegado. Había llamado a su madre en Guadalajara el viernes para contarle la noticia, y por primera vez en meses había escuchado orgullo genuino en su voz. «Mija, siempre supe que ibas a salir adelante», le había dicho doña Elena. «Tu papá estaría muy orgulloso». El recuerdo de su padre, un albañil que había trabajado incansablemente para costearle la universidad, le dio fuerzas extra esa mañana. Él había creído en ella cuando nadie más lo hacía, cuando los profesores le decían que la arquitectura era carrera de hombres, y cuando sus compañeros de clase la subestimaban por venir de una familia trabajadora. El trayecto a Santa Fe se sintió completamente diferente. Ya no era una aspirante desesperada,
Era la arquitecta Sofía Mendoza, de Grupo Empresarial Vega. Sonaba bien, se dijo mientras veía su reflejo en la ventana del metro. A las 8:30 am, estaba en el lobby del edificio, esta vez con una credencial temporal que la identificaba como nueva empleada. Marta Herrera la recibió en el piso 28 con una sonrisa cálida y una carpeta llena de documentos. «Bienvenida oficialmente al equipo», le dijo mientras la guiaba por los pasillos. «Hoy será principalmente orientación y papeleo, pero mañana ya empezará con el proyecto de Ecatepec». La oficina que le asignaron era pequeña, pero tenía ventana, un lujo que no había esperado. Compartía el espacio con otros dos arquitectos, Ricardo Morales, un hombre de unos 35 años con experiencia en proyectos residenciales, y Ana Castillo, una joven recién egresada como ella pero del Tecnológico de Monterrey. «Así que tú eres la nueva», dijo Ricardo con una sonrisa amistosa. «Marta nos contó que impresionaste mucho en tu entrevista». «Especialmente al jefe», añadió Ana con una mirada curiosa. «Es raro que Diego Vega haga entrevistas personales para puestos de arquitecto junior. Normalmente solo ve a los gerentes y directores». Sofía sintió que se ruborizaba. «Supongo que fue casualidad». «¿Casualidad?», se rió Ricardo. «Nada es casualidad con Diego Vega. Ese hombre no hace nada sin una razón específica». Durante la mañana, Sofía completó el papeleo de recursos humanos, recibió su laptop y sus accesos al sistema, y tuvo una sesión informativa sobre las políticas de la empresa. Todo era más profesional y organizado de lo que había experimentado en trabajos anteriores. Al mediodía, mientras almorzaba en la cafetería del edificio con Ricardo y Ana, inevitablemente la conversación se dirigió hacia su nuevo jefe. «Diego es diferente a su padre», explicó Ricardo, pinchando su ensalada. «Don Ernesto era de la vieja escuela, muy tradicional. Diego tiene ideas más modernas, le interesa la sustentabilidad, la responsabilidad social. Y está soltero», añadió Ana con una sonrisa pícara. «La mitad de las mujeres del edificio suspiran por él. Aunque nunca sale con empleadas, es muy profesional en eso». «¿Así?», preguntó Sofía tratando de sonar casual. «Muy estricto con eso», confirmó Ricardo. «Hubo un caso hace un año, una gerente de marketing que intentó algo y él la transfirió a la sucursal de Monterrey inmediatamente. Nada personal, pero las reglas son las reglas». Sofía sintió una extraña punzada en el estómago que no supo cómo interpretar. Decepción, alivio, no tenía sentido sentir ninguna de las dos cosas. A las 2 p.m. su teléfono sonó. Era una llamada interna. «Arquitecta Mendoza, habla Carmen, la secretaria del licenciado Vega. ¿Podría venir a su oficina? Le gustaría revisar algunos detalles del proyecto de Ecatepec». El ascensor hasta el piso 30 se sintió eterno. Sofía revisó mentalmente todo lo que había aprendido sobre el proyecto esa mañana. 1.200 viviendas de interés social, presupuesto limitado pero no miserable, terreno irregular en Ecatepec, familias de entre 4 y 6 miembros. Tenía que demostrar que la habían contratado por sus méritos, no por lástima después del malentendido del ascensor. Carmen, la secretaria, era una mujer elegante de unos 50 años que la recibió con profesionalidad cordial. «Pase, por favor. El licenciado la está esperando». Diego estaba de pie frente a los ventanales, hablando por teléfono en un inglés fluido. Vestía un traje gris carbón que le quedaba impecablemente, muy diferente del hombre casual que había conocido en el ascensor. Cuando la vio entrar, hizo una seña para que se sentara y concluyó rápidamente la llamada. «Inversionistas de Estados Unidos», explicó colgando el teléfono. «Siempre quieren hablar durante nuestro horario de comida». Se sentó frente a ella, adoptando inmediatamente un tono profesional. «¿Cómo fue su primer día?» «Excelente, licenciado. Todos han sido muy amables y ya estoy familiarizándose con los sistemas». «Perfecto. Quería hablar con usted sobre Ecatepec antes de que se sumerja completamente en el proyecto». Diego abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Este no es un proyecto más de vivienda social, tiene implicaciones políticas importantes». Sofía se enderezó, prestando atención completa. «El gobernador del Estado de México está apostando fuerte a este desarrollo. Si sale bien, se convertirá en modelo para otros municipios. Si sale mal...» Diego dejó la frase en el aire. «Digamos que no queremos que salga mal». «Entiendo la responsabilidad», respondió Sofía.
He estado pensando en el enfoque desde que me contó del proyecto. Ah, sí, me interesa escuchar sus ideas. Sofía respiró profundo. Era su momento de brillar. Revisé el terreno en Google Earth y las estadísticas demográficas de la zona. Creo que deberíamos pensar más allá de simplemente construir casas. Necesitamos crear una comunidad. Los ojos de Diego se iluminaron con interés genuino. Explíqueme. Las familias de bajos recursos no solo necesitan un techo, necesitan espacios comunitarios, áreas verdes, facilidades para que los niños tengan donde jugar de manera segura. Sofía se animó conforme hablaba. Podríamos diseñar pequeñas plazas cada 4 manzanas, integrar comercios pequeños en las plantas bajas de algunos edificios, crear circuitos peatonales. Diego se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Y el presupuesto? Esas ideas suenan maravillosas, pero tenemos limitaciones financieras estrictas. Por eso pensé en soluciones inteligentes, no costosas. Usar materiales locales, diseños que maximicen la ventilación natural para reducir costos de electricidad, sistemas de captación de agua de lluvia. Sofía se dio cuenta de que estaba hablando con las manos, como siempre hacía cuando se emocionaba. No se trata de gastar más dinero, sino de gastarlo mejor. Me gusta, dijo Diego, y su sonrisa era genuinamente admirativa. ¿Puede tener un borrador de propuesta para el viernes? Por supuesto. Excelente. Una cosa más, arquitecta Mendoza. El tono de Diego se volvió más serio. Sé que nuestro primer encuentro fue poco convencional, pero aquí en la oficina mantenemos las relaciones estrictamente profesionales. Espero que eso no sea un problema. Por supuesto que no, licenciado, respondió Sofía, aunque sintió un ligero pinchazo de desilusión. Soy completamente profesional. Perfecto. Entonces la veo el viernes con su propuesta. Mientras regresaba a su oficina, Sofía se preguntó por qué las palabras de Diego sobre mantener las relaciones profesionales la habían afectado más de lo que debería. Era exactamente lo que ella también quería, ¿verdad? Un trabajo estable, una oportunidad de crecer profesionalmente, nada de complicaciones. Pero esa tarde, mientras trabajaba en sus primeros bocetos para Ecatepec, no podía dejar de pensar en la expresión de Diego cuando había explicado sus ideas. Por un momento, había visto algo más allá del SEO profesional. Había visto al arquitecto apasionado que se emocionaba con las buenas ideas. Y eso, se dijo firmemente, era exactamente el tipo de pensamiento que necesitaba evitar si quería mantener su trabajo. Era jueves por la noche, y el piso 28 estaba casi vacío. Solo quedaban algunas luces encendidas en las oficinas, donde los empleados más dedicados o los más atrasados seguían trabajando. Sofía pertenecía a ambas categorías. Llevaba 3 días perfeccionando obsesivamente su propuesta para Ecatepec, y mañana tendría que presentársela a Diego. La pantalla de su laptop mostraba la 10ª versión de los planos maestros. Había rediseñado las áreas comunitarias 4 veces, ajustado las orientaciones de los edificios para maximizar la ventilación natural y calculado hasta el último peso del presupuesto. Todo tenía que ser perfecto. «¿Sofía, sigues aquí?», preguntó Ricardo asomándose por la puerta de la oficina. Llevaba su maletín en la mano y una expresión de sorpresa. «Son las 9:30 de la noche. Solo estoy terminando algunos detalles», respondió ella, sin apartar la vista de la pantalla. «Ya casi acabo. ¿Sabes qué? Los detalles pueden esperar hasta mañana. Necesitas descansar para tu presentación». Ricardo se acercó y miró por encima del hombro de Sofía. «Wow, esto se ve increíble. ¿Es la propuesta de Ecatepec?» «Sí. ¿Qué opinas de la distribución de las plazas comunitarias?» Sofía señaló diferentes áreas del plano maestro. Quería que ninguna familia tuviera que caminar más de 2 minutos para llegar a un área verde. «Es brillante. Muy bien pensado». Ricardo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Pero en serio, necesitas irte a casa. Diego aprecia la dedicación, pero también valora a empleados que saben mantener un equilibrio». Después de que Ricardo se fuera, Sofía intentó seguir trabajando, pero las letras en la pantalla comenzaron a difuminarse. Llevaba 12 horas en la oficina, había almorzado un sándwich en su escritorio y había tomado más café del que era prudente. Tal vez Ricardo tenía razón. Mientras guardaba sus archivos y organizaba los documentos impresos,
Escuchó pasos en el pasillo. Era extraño. Pensaba que ya no quedaba nadie más en el piso. La puerta de su oficina estaba abierta, y cuando levantó la vista, vio a Diego parado en el umbral. «Arquitecta Mendoza», dijo con una sonrisa cansada, «¿no debería estar en casa descansando para mañana?» «Licenciado», se sobresaltó Sofía, levantándose automáticamente. «Yo... sí, ya me iba». Diego también se veía cansado. Se había aflojado la corbata, tenía las mangas de la camisa remangadas y cargaba una taza de café que ya se veía fría. ¿Problemas con la propuesta? No, no exactamente. Solo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. ¿Puedo ver? Sofía dudó un momento. No era la presentación formal, solo los bocetos y cálculos dispersos en su escritorio. Pero Diego ya se estaba acercando con curiosidad genuina. «Disculpe el desorden», se disculpó mientras él revisaba los planos. Diego estudió los documentos en silencio durante varios minutos. Sofía lo observaba nerviosamente, tratando de leer su expresión. Su rostro no revelaba nada, solo concentración profesional. «Esto es extraordinario», dijo finalmente, y la sorpresa en su voz era genuina. La integración de espacios comerciales con residenciales, el uso de materiales locales, estos cálculos de eficiencia energética. Levantó la vista hacia ella. «Esto lo hizo en 3 días». «Bueno, he estado trabajando algunas horas extras», admitió Sofía, sintiendo que se ruborizaba bajo su mirada admirativa. «Algunas horas extras», repitió Diego con una sonrisa. «Ricardo me dijo que ha estado aquí hasta las 10 de la noche todos los días». «Ricardo habla demasiado», murmuró Sofía. Diego se rió, y el sonido llenó la pequeña oficina. «Es una propuesta brillante, pero necesita descansar. No me sirve de nada una arquitecta genial que se agote en la primera semana». «No me voy a agotar», protestó Sofía. «Puedo manejar la presión». «No lo dudo. ¿Pero ha cenado?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Disculpe, que si ha cenado». Es una pregunta simple. Sofía se dio cuenta de que no había comido nada desde el sándwich del mediodía. No realmente», Diego suspiró. «Perfecto, ni yo. ¿Conoce algún lugar bueno cerca que esté abierto a estas horas?» Media hora después, Sofía se encontró sentada frente a Diego en una pequeña taquería de Polanco que él conocía. El lugar era sencillo pero acogedor, con música de fondo suave y el aroma delicioso de carne asada. Era surreal estar ahí con su jefe, fuera del ambiente formal de la oficina. «Recomiendo los tacos de arrachera», dijo Diego, revisando el menú de manera casual. «Y las aguas frescas están excelentes». «¿Viene aquí seguido?», preguntó Sofía, aún sintiéndose un poco fuera de lugar. «Cuando trabajo hasta tarde, sí. Los dueños son muy amables y está abierto hasta las 11». Diego cerró el menú. «Además, me gusta apoyar los negocios locales pequeños». Ordenaron tacos de arrachera para compartir, agua de horchata para Sofía y agua de Jamaica para Diego. Mientras esperaban la comida, la conversación naturalmente se dirigió hacia el trabajo, pero de una manera más relajada que en la oficina. «¿Siempre supo que quería dedicarse a la arquitectura social?», preguntó Diego reclinándose en su silla. «Desde que era niña», respondió Sofía. «Crecí viendo a mi papá trabajar en construcción. Él siempre decía que las casas bonitas no tenían por qué ser solo para los ricos, que todos merecían vivir con dignidad. Su padre suena como un hombre sabio». «Lo era. Murió cuando yo estaba en 3er año de universidad». La voz de Sofía se suavizó. «Nunca llegó a verme graduarse, pero siempre creyó que yo podía lograr cosas que él no pudo». Diego la observó con una expresión seria. «Estoy seguro de que estaría muy orgulloso de lo que está haciendo ahora». Llegaron los tacos, y la conversación se volvió más ligera. Diego le contó anécdotas divertidas sobre sus estudios en Harvard, los choques culturales que experimentó, y lo difícil que fue regresar a México y adaptarse al ambiente corporativo familiar. «Mi padre esperaba que llegara con ideas revolucionarias sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos», explicó riendo. «Pero lo que realmente aprendí fue que los mejores proyectos son los que genuinamente mejoran la vida de las personas, no solo los que generan más dinero». «¿Es por eso que se interesó en el proyecto de Ecatepec?», preguntó Sofía. «Exactamente. Podríamos construir otro centro comercial de lujo y ganar más dinero fácil, pero 1,200 familias con casas dignas
Eso sí hace una diferencia real. Sofía lo miró con nueva admiración. No es lo que esperaba escuchar de un CEO multimillonario. ¿Y qué esperaba?, preguntó Diego con curiosidad genuina. No sé, alguien más distante, más interesado en números que en personas. Bueno, también me interesan los números, admitió Diego con una sonrisa. Pero los números sin propósito son solo matemáticas aburridas. Mientras regresaban caminando al estacionamiento del edificio, él había insistido en llevarla a casa. Sofía se dio cuenta de lo natural que se sentía la conversación entre ellos. No era solo jefe y empleada, era como si fueran colegas o incluso amigos. Gracias por la cena, dijo mientras subían al BMW negro de Diego. Y por obligarme a salir de la oficina. No fue obligación, respondió él, arrancando el motor. Fue supervivencia mutua. Los dos necesitábamos comer. Durante el trayecto hacia la Roma Norte, mantuvieron una conversación ligera sobre la ciudad, lugares favoritos, restaurantes recomendados. Cuando llegaron al edificio de departamentos de Sofía, ella se sintió extrañamente decepcionada de que la noche terminara. Mañana va a ser un gran día, dijo Diego mientras ella bajaba del auto. Su propuesta va a impresionar a todo el equipo. Gracias por la confianza, licenciado. Diego, la corrigió. Fuera de la oficina puedes llamarme Diego. Sofía, respondió ella con una sonrisa. Fuera de la oficina soy solo Sofía. Mientras lo veía alejarse, Sofía se dio cuenta de que algo había cambiado esa noche. Las líneas profesionales que Diego había establecido tan claramente el primer día comenzaban a difuminarse, y no estaba completamente segura de si eso era bueno o peligroso. Lo que sí sabía era que, por primera vez desde que lo conoció, había visto al hombre detrás del título y le gustaba mucho lo que había descubierto. La sala de juntas del piso 30 estaba llena de expectativas. Alrededor de la mesa de caoba se sentaban los directores de los diferentes departamentos: construcción, finanzas, ventas y desarrollo urbano. Diego presidía la reunión desde la cabecera, con una expresión neutral que no revelaba sus pensamientos. Sofía había llegado media hora temprano para preparar todo. Sus planos estaban perfectamente organizados. La presentación en PowerPoint, revisada hasta el último detalle, y había traído maquetas físicas que había terminado de construir hasta las 3 de la mañana. A pesar del cansancio, se sentía preparada. Buenos días a todos, comenzó Diego. Hoy conoceremos la propuesta de la arquitecta Mendoza para el proyecto de vivienda social de Ecatepec. Como saben, este proyecto es estratégicamente importante para la empresa y para nuestras relaciones con el gobierno estatal. Adelante, arquitecta, dijo con una sonrisa alentadora que solo ella pudo captar. Sofía se puso de pie, respiró profundo y comenzó su presentación. Durante los primeros minutos habló de los números: 1.200 unidades, presupuesto de 300 millones de pesos, cronograma de 18 meses. Pero gradualmente, su pasión se apoderó de la presentación. No estamos solo construyendo casas, explicó señalando las maquetas. Estamos creando una comunidad. Cada familia tendrá acceso a un área verde en menos de 2 minutos de caminata. Los pequeños comercios integrados generarán empleos locales y reducirán la necesidad de transporte. El director de finanzas, un hombre serio llamado Rodríguez, frunció el ceño. Arquitecta, estos espacios adicionales representan un costo extra significativo. ¿No sería más eficiente maximizar el número de unidades habitacionales? Con todo respeto, licenciado, respondió Sofía, he calculado que la inversión adicional en espacios comunitarios se recupera en menos de 2 años a través de la valorización del proyecto completo. Además, reduce los costos de mantenimiento a largo plazo. Diego se inclinó hacia adelante con interés. ¿Puede explicar eso más detalladamente? Sofía desplegó una hoja de cálculos que había preparado específicamente para esta pregunta. Las casas en desarrollos con espacios comunitarios bien diseñados mantienen mejor su valor. Eso significa menos rotación de habitantes, menos vandalismo, menor desgaste. También significa que el gobierno municipal ahorra en programas sociales porque la comunidad se autorregula mejor. La directora de ventas, Patricia Ruiz, se veía impresionada. ¿Tiene datos que respalden esas afirmaciones? Por supuesto.
Sofía había hecho su tarea. Presentó estudios de casos de desarrollos similares en Querétaro y Mérida, con estadísticas reales sobre reducción de criminalidad, aumento en el valor de propiedades y satisfacción de los habitantes. Durante la siguiente hora, el equipo bombardeó a Sofía con preguntas técnicas, financieras y logísticas. Ella respondió cada una con precisión y confianza, demostrando que había considerado todos los ángulos posibles. Cuando terminó la presentación, la sala quedó en silencio por unos momentos. «Impresionante», dijo finalmente Diego. ¿Comentarios del equipo? «Es ambicioso», admitió Rodríguez, «pero los números funcionan. Me gusta el enfoque de retorno de inversión a largo plazo. A mí me preocupa la complejidad del proyecto», intervino el director de construcción. «Coordinar tantos elementos diferentes va a ser un reto logístico. Por eso propongo un desarrollo por fases», respondió Sofía rápidamente. «Comenzamos con 200 unidades y los primeros espacios comunitarios. Una vez que comprobemos que el modelo funciona, expandimos». Diego sonrió abiertamente. «Perfecto. ¿Alguna objeción a aprobar la propuesta?» No hubo objeciones. 3 semanas después, Sofía estaba parada en medio del terreno de Ecatepec, con barro hasta los tobillos y el casco de seguridad ligeramente torcido. Las máquinas habían comenzado los trabajos de nivelación esa mañana, y ella había insistido en estar presente para supervisar cada detalle. Diego llegó a media tarde, también con casco y botas industriales, acompañado del ingeniero jefe de obra. Se veía completamente en su elemento, discutiendo detalles técnicos con los trabajadores, como si hubiera pasado su vida en sitios de construcción. «¿Cómo vamos?», le preguntó a Sofía, acercándose a donde ella revisaba los planos sobre una mesa improvisada. «Muy bien, los trabajadores son excelentes, y el terreno presenta menos complicaciones de las que esperábamos». Sofía señaló hacia el norte del predio. «Mira, ahí va a estar la primera plaza comunitaria. Ya puedo imaginarme a los niños jugando ahí. ¿Y los problemas con los permisos municipales?» «Resueltos esta mañana. Ayudó mucho que el presidente municipal viniera personalmente a conocer el proyecto». Sofía sonrió. Se emocionó cuando le expliqué sobre los espacios para microempresas. Trabajaron juntos durante el resto de la tarde, revisando detalles, resolviendo problemas menores y coordinando con el equipo de construcción. Era un ambiente completamente diferente al corporativo del edificio de Santa Fe, más directo, más auténtico, más colaborativo. Cuando comenzó a oscurecer, la mayoría de los trabajadores ya se había retirado. Solo quedaban Diego, Sofía y el supervisor de turno nocturno. «Deberíamos regresar», dijo Diego, notando que Sofía seguía tomando fotos y notas. «Ha sido un día largo». «Solo 5 minutos más», pidió Sofía, caminando hacia el área donde estarían las primeras casas. «Quiero ver cómo se ve el terreno con esta luz». Diego la siguió, y se quedaron parados en silencio observando el paisaje. A lo lejos se veían las luces de la Ciudad de México comenzando a encenderse, creando un contraste hermoso con el cielo anaranjado del atardecer. «¿Sabes qué me gusta más de este proyecto?», preguntó Diego después de un momento. «¿Qué? Que es real. No son solo números en una hoja de cálculo o renders en una presentación. En 6 meses van a haber familias reales viviendo aquí, niños creciendo en esas casas». Sofía lo miró de perfil, notando la sinceridad en su voz. «¿No te sientes así con todos tus proyectos?». «Honestamente no. La mayoría son desarrollos comerciales o residenciales de lujo. Están bien, generan buenos ingresos, pero...». Diego se encogió de hombros. «Este proyecto tiene alma». «Gracias», dijo Sofía suavemente, «por creer en la propuesta, por apoyarme con el equipo, por todo». Diego se volteó hacia ella completamente. «Gracias a ti por recordarme por qué estudié arquitectura en primer lugar». Estaban parados muy cerca uno del otro, y Sofía sintió que la atmósfera cambió sutilmente. La brisa suave movía algunos mechones de cabello que habían escapado de su coleta, y Diego levantó una mano como si fuera a apartárselos, pero se detuvo a medio camino. «Sofía», dijo, y su voz sonaba diferente, más personal, más vulnerable. «Sí, creo que tenemos un problema». «¿Un problema con el proyecto?», preguntó ella preocupada. «No, un problema conmigo». Diego dejó caer la mano. «He estado tratando de mantener esto profesional, pero cada día es más difícil».
El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Diego, sé que establecí reglas sobre las relaciones en el trabajo. Sé que es complicado porque soy tu jefe. Sé que puede arruinarlo todo. Diego la miró directamente a los ojos. Pero no puedo seguir fingiendo que solo me importas como empleada. Sofía sintió que el mundo se detenía. Durante semanas había estado luchando contra los mismos sentimientos, diciéndose que era solo admiración profesional, que la química que sentía entre ellos era solo buena colaboración laboral. A mí también me pasa, admitió finalmente. Pero tienes razón, es complicado. ¿Crees que vale la pena intentarlo?, preguntó Diego, y en su voz había una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado antes. Sofía miró a su alrededor, el terreno donde estaban haciendo su proyecto más importante, el hombre que había creído en ella cuando nadie más lo hacía, el futuro lleno de posibilidades que se extendía ante ellos como el horizonte de la ciudad. Creo, dijo lentamente, que algunas cosas buenas valen cualquier riesgo. Diego sonrió, y esta vez no se detuvo cuando levantó la mano para apartar suavemente el cabello del rostro de Sofía. Incluso si empezó todo con que me ignoraras completamente en un ascensor, especialmente por eso, se rió Sofía, porque me enamoré del hombre real, no del CEO. Cuando se besaron, con el sol poniéndose detrás de ellos y las bases de su futuro proyecto extendiéndose a sus pies, Sofía supo que había encontrado algo más valioso que cualquier trabajo. Había encontrado a alguien que compartía sus sueños y estaba dispuesto a construirlos junto con ella, una historia de amor a la vez.